Maestra, ¿podría repetir la pregunta? Sí, estábamos diciendo que en lesiones de cuádriceps, la zona o la región que más frecuentemente se lesiona es el recto anterior. Entonces, ¿quién me puede decir qué característica tiene el recto anterior que no, lo hace el más propenso a lesionarse? Podría ser porque es un músculo biarticular. Exactamente, ¿sí? Es el músculo que es biarticular, entonces característicamente suele ser el que más puede llegar a lesionarse, ¿no? Entonces, pues justamente vamos a tener característica esto y lo hace más propenso a la lesión, ¿va? Entonces, bueno, de aquí tenemos como características o como tipo de clasificación las lesiones musculares directas, que lo hemos hablado en diferentes momentos de acuerdo a lo que hemos estado platicando en las clases. La contusión muscular corresponde a una compresión del músculo por un traumatismo directo. Resulta del choque de la masa muscular contra una superficie dura y el hueso. Entonces, lo que te está diciendo es que una contusión como tal es simplemente un golpe que llega desde una fuerza externa y eso lesiona, ¿no?, el músculo entre tu hueso y la fuerza externa que se está generando. Son frecuentes en deportes de contacto y accidentes automovilísticos. Es muy común una contusión muscular, ¿no? Un choque de piernas, por ejemplo, un golpe directo, un codazo, bla, bla, todo eso puede ser característico o más bien considerado como una contusión muscular. Laceración, muscular resulta de lesiones penetrantes y se ve con mayor frecuencia en politraumatizados. No es muy frecuente en el deporte y llega a ocurrir. Sin embargo, bueno, hay que entender el término también. Las indirectas, por otro lado, son lesiones por elongación, que son resultados de una fuerza intrínseca generada por una contracción repentina del músculo. Entonces, en ese caso puede ser una fuerza demasiado excesiva que se genere propia, ¿no?, del mismo músculo por un esfuerzo, por una, en algún momento que se demande que tenga que hacer un pique un deportista o algo, y eso genere la molestia, ¿no? Eso nos puede generar edema, que puede traducir un poco de distensión sin rotura fibrilar, o bien estar presente en cualquiera de las lesiones por elongación que se llegan a generar. Entonces es una fuerza interna, una fuerza del propio músculo que logra pasar o sobrepasar la capacidad de tensión que tenemos y eso entonces genera, ¿no?, pues una distensión o ruptura fibrilar que se podría estar generando. En la clasificación, de acuerdo a su aspecto imagenológico, podemos entenderlo de la siguiente manera. Vamos a considerar y vamos a llamar como una distensión muscular que va a ser un grado 1. Va a ocurrir cuando un músculo es elongado hasta su límite máximo. Bien, un músculo es elongado hasta su límite máximo. El paciente refiere dolor severo sin determinar un punto preciso de mayor sensibilidad y clínicamente indistinguible, ¿no?, de un calambre. No es tanto la sensación de un calambre la que te va a describir tu paciente. Lo que te va a describir más bien es una sensación de tirantez, como una cuerdita que se estiró. Se siente de manera inmediata cuando se genera. Si estás haciendo un esfuerzo, está corriendo el paciente y de repente siente como un apretón, como un pellizquito, un tironcito, lo que nos dicen que fue un tirón, muchas veces suele ser una distensión, ¿no? Se queda la sensación a la activación, limita moderadamente la capacidad funcional, si siente el paciente que ya tiene algo que lo está afectando, que lo está limitando. Sin embargo, no es drástico el cambio funcional que va a presentar, ¿no? Es decir, podría seguir compitiendo, podría seguir entrenando a mi paciente, sí, pero lo más probable es que si sigue en ese momento, llegue a un grado 2, ¿no?, o un grado 3, ya sería como tal un desgarre. Anatómicamente son microscópicas las lesiones, aproximadamente menos del 5% de la zona dañada, ¿no?, de las fibras musculares dañadas en la zona, del espesor total justamente del músculo. Es un dolor fuerte, pero no insoportable, ¿ok? Y entonces, bueno, esa es la característica de la sensación. De manera inmediata, en cuanto pasa la lesión, siente la molestia, frena, porque sí limita su capacidad funcional. Un desgarro parcial a un grado 2 va a ser una lesión más extensa. El músculo es elongado más allá del límite máximo de su elasticidad y compromete más del 5% de su espesor. En el momento de la lesión, el paciente refiere un chasquido, siente el paciente o escucha como que algo tronó, ¿sí?, acompañado de la aparición súbita de dolor focal cuando el músculo está ubicado superficialmente. Mientras más profundo la estructura dañada,
es más difícil poder describir de manera correcta el dolor, más difícil poder describir de manera correcta la disfunción, ¿ok? Entonces, bueno, esa es la característica de un grado 2. Generalmente aquí además a nivel clínico vamos a encontrar ya presencia de un hematoma y probablemente si hago una palpación adecuada, podría llegar a sentir la zona de depresión, o sea, el pequeño huequito que quedó en la zona donde se dañó, se generó la ruptura, ¿no? Y el grado 3, que sería un desgarro completo, va a comprometer el vientre completo del músculo, separación completa de los cabos por retracción de estos e interposición del hematoma. O sea, vamos a tener una retracción, se rompe completamente, es como una liga que rompes por la mitad, se retrae hacia los dos lados que está sosteniendo la liga, ¿no? Entonces hay una retracción completa, obviamente va a haber un súper hematoma, ¿no? Pérdida completa de función. En el grado 2 hay una pérdida ya muy significativa de función. Grado 3, pérdida prácticamente completa en caso de que el músculo afectado no tenga, ¿no?, como parte de su grupo muscular otro que lo pueda suplir. Es decir, en muchas ocasiones puedo tener un desgarro completo, no sé, supraespinoso, y eso no significa que mi paciente no haga abducción porque tiene el deltoides para realizarlo también, ¿no? En caso, por ejemplo, de una ruptura completa del famoso signo de Popeye, que lo platicamos en alguna clase también, sigo logrando hacer la flexión de codo porque tengo otra cabeza del músculo que me permite generar el movimiento. Bien, entonces, bueno, eso es característico, nos sirve, ¿no?, para entender un poco más de los desgarres, como se estaba hablando en diferentes zonas, y dijimos que en cuádriceps principalmente se va a dar en recto anterior, pero llega a presentarse también en algún otro de los bastos. Es, pues, común, no vamos a decir frecuente, pero sí común, la lesión de cuádriceps en deportistas. En muchas ocasiones, inclusive después de cicatrizado, llega a quedar el espacio o el hueco bastante grande y se puede observar a simple vista, evidentemente palpándolo más, en la zona de cuádriceps, ¿no? En especial cuando fue un desgarre bastante grande. Sin embargo, es más frecuente la recidiva o recaída de la musculatura isquiotibial después de que hayamos tenido algún tipo de lesión. Evidentemente ya estuvimos platicando prácticamente de cuál es el abordaje que vamos a realizar en cualquier situación que esté relacionada, ¿no?, con la aplicación del tratamiento para desgarres musculares o lesiones musculares como tal, ¿sí? Entonces, bueno, seguiríamos el mismo procedimiento que etapa 1, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál va a ser nuestra prioridad en una etapa 1 en una lesión de este tipo? Maestra, ¿podría ser para empezar el reposo relativo? También a lo mejor acompañado de al principio el tratamiento del hematoma si existe. Sí, parece hematoma, ¿ok? ¿Qué más? ¿Qué más? Tratamiento, primera etapa, Podría, desgarre muscular. maestra, ¿podría ser también evitar las posiciones antálgicas? Por ejemplo, dependiendo del músculo, evitar como mucho la acción de ese músculo para, si no es una rotura o un desgarro completo, pues evitar que se sigan desgarrando las fibras. Pero no es tanto la posición antiálgica en realidad, ¿eh? O sea, como hay una pérdida bastante importante de función, prácticamente ya el paciente va a dejar de mover la articulación que haya estado relacionada, ¿no?, con el músculo afectado. Pero más que eso vamos a buscar en una etapa inicial, dijimos como puntos muy, muy importantes. La posición antiálgica es importante para el paciente, principalmente los primeros 2 o 3 días que prácticamente no aguanta el dolor, que es muy molesto, muy incómodo, ¿no? Pero no sería parte de la prioridad, yo diría, ya como tratamiento como tal, ¿no? Sería tal vez algo de comodidad para el paciente. ¿Qué más? ¿Quién me dice cuál es fase 1, lo que vamos a estar trabajando? Estar monitoreando la inflamación, podría ser. Ok, trabajar inflamación, controlarla, vamos a darle tiempo, 5 días está perfecto que tengamos inflamación, no pasa absolutamente nada, pero bueno, contenerla y evitar que se prolongue sería lo importante. ¿Qué más? Disminuir las bandas tensas de musculatura periférica.
disminuir los espasmos generados por la lesión, ¿sí? No las bandas tensas, los espasmos que va a haber, reflejos secundarios a la lesión que se produjo. ¿Sí? Entonces, disminución de bandas tensas, manejo de inflamación, ¿qué más? Disminuir el dolor, maestra. Claro, tratamiento sintomático también va a estar por ahí, ¿no? Vamos a terminar la sesión y vamos a volvernos a conectar por